haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vamos a unirnos en el 20, ese es el 29, y para cerrar allí. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, ¿cómo están esta noche entonces? Alguien puso una silla aquí, no sé por qué la pusieron, pero creo que voy a hacer uso de esta silla. A ver cómo se siente estar aquí. Muy bien, vamos en esta noche entonces a estudiar acerca de este pasaje que acabamos de leer. De hecho, el capítulo está bastante grande, pero vamos a concentrarnos en algunas cosas primero. Le voy a pedir por favor que subraye, si puede, si quiere, si así lo desea, que subraye esta parte que dice en el verso 18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien. Y yo subrayé la parte mía, no sé si usted subrayó la suya, pero vamos a hablar algo acerca de eso. Todavía estamos pendientes, nuestros 5 mandamientos que usted tiene que traer. La hermana Francis ya trajo los de ella. Un día que estemos todos, tal vez el domingo, no sé, le voy a pedir que traiga 5 mandamientos. 5 mandamientos. Quiero llegar, Okay. Muy bien. Voy a escribir acá. Esos 5 mandamientos los vamos a poner en una hoja. Voy a ver si los puedo laminar, no sé. Los vamos a estudiar para estar en comunión todos, a ver qué podemos aprender. Hermana Francis, ¿se acuerda de los 5 mandamientos que se trajo? Era orar sin cesar, era guardar el sábado, y ser santos, lo de la gran comisión, Okay. y perdonar siempre. Okay. Okay. Ok, como la hermana ya trajo 5 mandamientos, ahora le vamos a pedir, la hermana, no le vamos a pedir 5, le vamos a pedir que nos traigan los pasajes bíblicos de las citas. Para eso. Sí, para eso, pero no hoy. No, las tengo. ¿Las tiene? Okay, perfecto. Éxodo 31:3, el guardar el sábado. Okay, Ser santos, Levítico 19:3. Orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Perdonar
Muy bien. Solamente que aquí, ok, vamos a... Una pregunta. Espera, ahorita pregunta. Vamos a tratar de separar un poco, hermanos, los mandamientos de Jesús. No estoy diciendo que son otros a los del Padre. Pero vamos a tratar primero de conocer a Jesús, porque Él dijo claramente, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Okay? Entonces, hay muchos mandamientos que tenemos en el libro los escritos de Moisés, como también tenemos mandamientos en los profetas y en los otros lados. Pero vamos a ver si podemos separar un poco los mandamientos que ha dicho Jesús de los que dijo Pablo o de los que están escritos en el Pentateuco de Moisés, que serían los 5 libros. ¿Ok? Hay una razón por la cual les estoy diciendo esto, porque, por ejemplo, orar sin cesar es un mandamiento, pero no es un mandamiento de Jesús directamente a todos nosotros. De hecho, las únicas ocasiones en las que Jesús manda que oren es cuando Él va a ser entregado. ¿Ok? Cuando Él va a ser entregado en el Getsemaní, Él dice que oren conmigo. ¿Ok? Y en una ocasión los discípulos de Juan el Bautista y algunos judíos vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y oran y los tuyos no? ¿Pero qué? Es un acontecimiento, lo cual da a indicar que Jesús no ponía a sus discípulos a orar. Otro acontecimiento, cuando le traen a un endemoniado, a un muchacho, había un gran alboroto y los discípulos no pudieron reprender al demonio. Jesús los regañó y le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganme al muchacho, tráiganlo acá. Jesús expulsó al demonio y los discípulos entonces le preguntaron por qué nosotros no lo pudimos echar fuera. Entonces Jesús le dice, este género no sale sino con oración y ayuno, lo cual nos está enseñando a nosotros que había algo en los discípulos que les hacía falta. Pero escucha, ellos eran discípulos directos de Jesús, o sea, Jesús no los mandó a orar ni a ayunar. Pues por eso, el mandamiento de 1 Samuel 5:17 es, yo no lo voy a quitar, no voy a decir que no es un mandamiento, pero no es algo que viene de Jesús. ¿Ok? El sábado, por ejemplo, no es un mandamiento de Jesús. No es un mandamiento de Jesús. Es un mandamiento que el Padre dio directamente para el pueblo. Ahora, estamos primero tratando de conocer a Jesús. Vamos a conocer un poco a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Porque dice, nadie puede conocer al Padre si no tiene a través de mí. Entonces, si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Jesús primero. Cuando usted ya aprenda quién es Jesús, cómo es, por qué, y sepa todo de Jesús, entonces vamos a poder entender un poco mejor al Padre. Mientras tanto, no lo vamos a entender. Porque Jesús es el mediador. No porque lo digo yo, sino porque Él es el mediador. Él es el puente, Él es el que está en medio. Si usted quiere directamente a conocer al Padre, no va a poder. No va a poder, porque tiene que conocer primero a Jesús. Conocer, saber, involucrarse, eso es lo que yo quiero. ¿Okay? ¿Cuál es la pregunta? ¿Mande? Ok, bien. Muy bien, entonces, voy a hablar entonces ahora del capítulo 5 y vamos a mirar esta escena donde encontramos a este hombre que está acostado y ya lleva mucho tiempo, 38 años me parece, sí, que yacía este hombre allí y no tenía ninguna sanidad. Ahora bien, cuando Jesús lo vio, dice el verso 6, lo vio acostado,
supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Muy bien. Hay un pasaje muy parecido a este que está cuando Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y en ambos pasajes los milagros ocurren en el día de reposo. Ahora bien, lo que la gente estaba procurando acerca de Jesús era buscar una ocasión como agarrarlo en algo ilícito para poder condenarle. ¿Usted sabe por qué murió Jesús, hermano? ¿Mande? No, o sea, la razón por la que murió fue por nuestros pecados, pero ¿por qué murió? Porque, déjame, le formulo la pregunta nuevamente. ¿Por qué lo mataron? Porque él decía que era el hijo de Dios. The reason why they actually lo mataron porque the person that was in charge, he felt like he had to, because la persona le estaban presionando para que mataran a Jesús, pero él no quiso. Do you know why they murdered Jesus? Ethan? Murder. Wasn't it was because he Well, he claimed that he was the son of God, right? And it says he committed things on the Sabbath day, right? Okay. There's your answer, or you asking me? I'm asking Yeah, you. no, yes, that's my Okay. So, if you were in the first century and if the Sanhedrin, así se dice Sanhedrin? Sanhedrin? ¿Cómo se dice Sanhedrin? The concilium, ¿cómo se dice? Concilio. El concilio, como la mesa directiva, the board, yeah, the council, the board of commissioners and all that. Okay. Let's see. Some of us would think that they murdered him because he said he was the son of God. But if you were in the first century, what was wrong with being called son of God? What was the problem with that statement? You're going against the one and only. No había nadie más grande más que como el presidente, ¿cómo se dice? Ahora se dice presidente, pero el que es gobernador, el que está arriba, solamente Like ellos. the main one. Okay, pero la razón la razón entonces por la que Jesús muere es porque él se hacía pasar por hijo de Dios, ¿correcto? No se hacía por él. Pero en el versículo que leímos dice que trataban de matarlo porque él sanaba los días de reposo, porque él hacía cosas, porque quebrantaba supuestamente la ley Okay. que ellos tenían. Muy bien, pero ¿quién fue el que dijo eso? Pues los judíos. No. Si leemos bien, no. Acordémonos, hermanos, que lo que estamos leyendo nosotros es el relato de alguien. ¿Ok? Es el relato de alguien que está contando la historia. ¿Ok? En la Biblia, cuando leemos la Biblia, tenemos que aprender a distinguir qué cosas son las que vienen directamente de Jesús, qué cosas son las que vienen directamente de los protagonistas. En este caso había un paralítico, estaban los judíos, estaba Jesús. Tenemos que aprender a distinguir cuál es el papel de ellos, qué están diciendo, y tenemos que aprender a distinguir qué es lo que dice el que está contando la historia. ¿Ok? Por ejemplo, esa parte
que está allí. No, deja ver si lo puedo llevar ahí, a ver si podemos aprender. Si podemos aprender eso hoy, ya la hicimos. Estamos en el verso 18. Escuchen, en el 17 se termina la narrativa de Jesús. La declaración de Jesús termina ahí. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, eso dijo Jesús, ¿correcto? Bien, lo que continúa no lo dijo Jesús. Tampoco lo dijeron los que estaban acusando a Jesús. Déjenle leo. Por esto los judíos, ok, o sea, está hablando alguien más, una tercera persona, no es Jesús, no son los judíos, es una tercera persona. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ok, esa declaración, ¿quién la dijo? Por eso le dije que la subrayara. ¿Quién dijo esa declaración que quebrantaba? Porque a ver, no está preguntando, ok, no está diciendo posiblemente, no, está declarando. ¿Vale? Pero en el 10 dice, entonces los judíos dijeron en aquel que había sido sanado, en el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Ahí está diciendo de los judíos, le dijeron. En el 10. Ajá, en el 10. En el 10 dice, entonces, ok, ¿quién está diciendo eso? A ver, ¿quién dice esta parte? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Ok, dos puntos. Los 2 puntos significa que a continuación van a hablar las personas que están en la escena. Pero esa parte, especialmente esa parte del verso 10, ¿quién dijo? ¿Quién está diciendo esto? Entonces los judíos, ¿quién? El que está escribiendo. El narrador. Bueno, yo creo que el que miró, el que estaba ahí. Bueno, Porque ese- si yo estoy aquí, hay una pelea y yo miré, entonces, yo estoy mirando, entonces aquellos fueron los que hicieron la pelea. It goes both ways. No, porque entonces, no puede ir both ways, porque mira, entonces lo que nosotros pensamos es que Jesús estaba haciendo milagros y había un narrador escribiendo todo. No era así. Los evangelios escribieron 40 años después de que murió Jesús. Bueno, yo aquí, perdón, aquí me confundo porque... ¿Por qué? Porque entonces, si la Biblia está escrita así, ¿cómo vamos a poder entender? ¿Cómo vamos a saber entender cómo era este tipo de Por eso hay que estudiar. de pregunta? Y a mí me hace entender que pues entonces no todo lo que dice la Biblia es cierto entonces. Exacto. ¿O cómo? Bien, muy bien. Exacto, ese es el punto. No todo lo que dice la Biblia es cierto. Voy a decir por qué. ¿Ustedes piensan que Jesús quebrantó el día de reposo? No. Ahí está. Pero el escritor sí está diciendo que Jesús quebrantó el día de reposo, ¿o no? ¿O no? Sí. Ok. Jesús quebrantó el día de reposo. Mándame. Y entonces, ¿quién? Y entonces, ay, no sé. Pregunte, mamá, pregunte. So then how do you know? Pregunte. No, es un que. poquito complicado, porque Bueno, entonces, Sí, es complicado. Y entonces, ¿quién fue el que ¿cómo es? El que lo vio? Ok, ¿quién fue el que lo vio? Hermana, no sabemos quién lo vio. Ok, no sabemos quién lo vio. Para empezar, los evangelios no se escriben en ese momento cuando las cosas están pasando. No, los evangelios se escriben 40 años después que Jesús ya ascendió, ya se fue. Ya pasó tiempo históricamente. Y entonces alguien empieza a buscar información, recopila, hace los escritos y los publica. ¿Dónde dice que la palabra es inspirada por Dios? En 1 Timoteo 3:16. Entonces, ¿cómo podemos? Ok, ¿cuál es la pregunta? Ahorita contesto. ¿Qué es la pregunta? How do we know what's true, what isn't? Hay que estudiar. But Es la única that makes manera. no sense, though. Sí, No, because if you study it, then how do you know what the person actually wrote is true or not? lo tienes Even que if you study estudiar. it, even if you study it. Lo tienes que estudiar. Vamos a buscar 1 Timoteo 3:16 para contestar lo que preguntó mi esposo.
one to do the other one. He said, where did Timothy? He said, where, Daddy? Primero de Tesalonicenses. Timothy plus. That's what I said. Timothy or Timothy? I'm just gonna call him Timoteo. Exactly. Timoteo. Timoteo qué? Segunda de Timoteo 3 dice, no es primera. Es que entre primero y segundo solamente hay un número. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ok. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, aquí viene una pregunta importante. ¿A qué escritura se está refiriendo? ¿A qué escritura? Escuche que para que el apóstol Pablo diga toda la escritura es inspirada, quiere decir que ya hay una escritura que ellos conocen. ¿Ok? Quiere decir que ya hay una escritura que ellos entienden, comprenden, conocen. Entonces la pregunta es, ¿cuál era esa escritura? ¿Cuál era esa escritura? Porque si pensamos nosotros, es toda la Biblia, los 66 libros, estamos equivocados. Porque es más, no solamente eran 66, hay más escritos que no están dentro del canon bíblico, que los apóstoles conocían. Entonces, ¿qué escritura se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo jamás dijo, tomen mis cartas y pónganla que esto es inspirado o sigan esto como una regla. Él no dijo eso. Él no dijo eso en ninguna parte. Él sí dijo, lean mis cartas en las iglesias. Sí lo dijo. Pero jamás dijo, tómenla como una medida de fe, una regla de fe. Entonces la pregunta es, ¿a qué escritura se refería el apóstol Pablo cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra? ¿Sabe qué escritura? Yo le voy a decir qué escritura. A la escritura que citó Jesús. Cuando él dijo, de mí habló Moisés, de mí está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. No a primera y segunda de Corintios, no a primera y segunda de Timoteo, no a Romanos, no a Filemón, no a Gálatas, no a Efesios, no. Cuando dice la Biblia, toda la escritura, usted debe de entender, ok, está hablando de la escritura. Por ejemplo, si alguien viene y le dice ahorita, lea la escritura, usted va a entender que está refiriendo a toda la Biblia, porque es lo que usted conoce como escritura, ¿cierto? Bueno. En aquel tiempo, cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo a las cartas de Pedro, ni a las cartas de Santiago, porque eso no se consideraba escritura, no se estaba dentro del canon, por así decirlo. El canon es una medida, es una regla. Y lo que estaba dentro de ese canon era la Torá, ¿ok? Los Nevi'im, que se conoce como los profetas, los Ketuvim, que se conoce como escritos, ¿ok? En los escritos están salmos, los proverbios, algunos libros. Daniel, por ejemplo, no se considera profeta, se considera escrito, pero está dentro de ese canon, ¿ok? En ningún momento el apóstol Pablo a él se le pasó por la mente decir, mis cartas van a estar dentro de un canon que después el pueblo va a estudiar y lo va a tomar como doctrina. No, eso es algo que nosotros lo tomamos como doctrina. ¿Ok? ¿Me entiende hasta ese momento? ¿Iba a preguntar algo? No. Ok, entonces,
el pasaje que estamos leyendo, si tomamos 2 Timoteo 3:16, entonces por eso vamos a creer todo lo que el evangelista escribió. Tenemos que analizarlo. Tenemos que analizarlo porque yo no puedo decir, el escritor tiene razón y Jesús quebrantó el día de reposo, porque si Jesús quebranta el día de reposo, él es un falso. Él queda descartado. Porque, ¿qué significa quebrantar el día de reposo? Piense usted por un momento. ¿Qué significa que Jesús haya quebrantado el día de reposo? Isn't it like going against? Exacto. Va en contra de lo que dijo Dios. Va en contra de lo que dijo Dios. Y Jesús no fue en contra de lo que dijo su Padre, ¿o sí? No, en ninguna manera. Entonces, la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué iba en cosa de qué iba en contra? ¿Contra qué se oponía a lo que él hacía en el día de reposo? Se oponía contra lo que estaba establecido por los ancianos del pueblo. Se oponía con la autoridad que ellos habían declarado que fuese de esa manera. Pero no con lo que había estado escrito en la Torá, no lo que estaba escrito en Moisés, sino que lo que ellos habían dicho. Imagínense, había una persona que había estado paralítica 38 años y lo veían que estaba acostado allí y estaba acostado ahí, y esa persona nunca era sana, porque según nos dice la historia, para cuando el ángel descendía, movía el agua, alguien más se aventaba, se quedaba sano y aquel hombre estaba ahí. Imagínense ese hombre que no se puede mover, que es paralítico. Jesús viene y el día de reposo, sin ángel, sin nada, le dice, hey, ¿quieres ser sano? Levántate y vete. Imagínense ese milagro. Y en vez de que los principales, en vez de que los sacerdotes, los ancianos, glorificaran a Dios por lo que ha sucedido, ¿qué dicen? Este está quebrantado el día de reposo. Espérate, entonces, ¿qué es más importante? ¿Que respetar el día de reposo como ustedes lo dicen, o que el hombre sea sano? Pues claro, eso era lo más, eso era un milagro. Eso era un milagro. Porque fíjese, ¿cómo ellos consideraban el movimiento del agua cuando descendía? Un milagro. Un ángel descendió, movió el agua, sanó uno y uno más sano. Dice de tiempo en tiempo, o sea que se entiende como de año en año, como que una vez al año venía el ángel que se agitaba el agua. Y ellos cuando lo ven dicen, entonces el escritor, por eso es que yo no creo que el escritor de Juan sea Juan, el discípulo amado. Porque el discípulo no iba a poner a su maestro por debajo. Él no iba a decir, yo soy seguidor de aquel que levantó el día de reposo. Pero el escritor aquí se lo afirma. Y dice, por eso los judíos procuraban más matarle. Porque quebrantaba el día de reposo. ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice el que escribió el Evangelio. Si yo le preguntara a usted, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? ¿Quién me diría? ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? ¿Mande? Ok, lo escribió Lucas, así sé, por eso lleva su nombre. Lo escribió Lucas. Es el único autor que da comienzos. Dice desde el principio de las cosas. Déjame le digo otro dato. El libro de Lucas no fue escrito para la iglesia, ni fue escrito para los judíos. Fue escrito para una persona de nombre Teófilo. Si usted va al primer libro de Lucas, en su capítulo 1, le va a decir exactamente a quién fue escrito ese libro. Ese libro, le voy a leerlo acá. Mira lo que dice. Y esto es después de que muchos habían escrito ya, porque mire cómo empieza. Lucas 1:1. Puesto que ya muchos
han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, que han acontecido entre nosotros, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Ya vio allí? Lo que Lucas está diciendo es, yo voy a escribir lo que me dijeron los que lo vieron. ¿Ok? O sea, este testimonio ya es un testimonio de segunda mano, pero se considera un documento original porque él lo escribió de los que lo vieron. Por lo menos podemos decir de eso del libro de Lucas. Lo cual nos dice que ya había pasado tiempo. Dice, me ha parecido también a mí, este es Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escuché, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, déjeme decirle, Lucas se conoce como el médico. Lucas era un médico, un doctor. Al ser un profesionista, era una persona educada, una persona versada, tenía conocimiento. Y Lucas empieza a escribirle las cosas que sucedieron a Teófilo. A Teófilo, ahí dice claramente. Entonces, de este autor podemos decir, esto lo escribió Lucas. También el libro de Hechos lo escribió Lucas. Si usted va al libro de Hechos, en su capítulo nuevamente, escuche cómo comienza. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Ese es un tratado. Este es el segundo tratado. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Claramente está. Lucas no estaba allí. Lucas no estaba ahí. Lucas tomó la información de los que estuvieron allí. Eso es lo que dice Lucas. Dice, yo tomé la información de los que lo vieron, de los que fueron testigos. Ahora acá, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Si usted lee el final de Lucas, fíjese, el final del libro de Lucas termina de la siguiente manera. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el libro de Lucas. Y el libro de Hechos dice, yo te lo escribí desde que él comenzó a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Ahora, esta es la continuación de Lucas, Hechos. Y va a comenzar con la ascensión nuevamente. En el verso 6 comienza de donde termina Lucas. Ahora, hay que entender que muchas veces dentro de Lucas y dentro de Hechos, Lucas también va a dar su punto de vista. Va a dar unos datos muy importantes que, de acuerdo a lo que la historia va, son necesarias para que el relato se continúe dando. Pero ese es el punto de vista de él. Ese es el punto de vista de él. Así como cuando yo les predico, les enseño algo y digo, yo creo que es de esta manera. Hey, espérense, ese es mi punto de vista. Eso es mi punto de vista. De la misma manera, cuando Lucas está escribiendo, cuando Mateo, cuando Marcos, cuando Juan, hay cosas que para que el relato se entienda para el oyente, van a agregar cosas. Por ejemplo, lo que agregó Juan. Por esta causa, dice, los judíos procuraban matarle más. Procuraban más matarle. ¿Ok? Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ahora, quebrantar el día de reposo es más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero el mandamiento era, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ok? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. El día de reposo se santifica
para Dios. ¿Qué es santificar, hermanos? Guardar, respetar ese día. ¿Y qué es guardar? ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Hacer la voluntad. No, eso no es Ah. guardar. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar el día de reposo? ¿Qué es santificar el día de reposo? It's like to keep that day apart. ¿Ok? Separarlo de los otros días. Santificar, apartarlo. Ese día no es de nosotros. Ese día dice, hey, mande. Tengo una pregunta. Pregunte. ¿Por qué hay muchas iglesias que van los sábados, el día de reposo, y otros van los domingos? Le voy a decir por qué. Los que van a la iglesia el día sábado, ellos quieren guardar el día de reposo. Ellos quieren cumplir con ese mandamiento. Los que venimos a la iglesia el día domingo es porque nosotros no queremos guardar el día de reposo. O si lo quiere guardar. No. Si usted se reúne el día domingo, usted claramente está diciendo, yo no quiero guardar el día de reposo. Yo lo quiero hacer el día domingo. Esa es la respuesta. Pero aún así no lo guardamos porque supuestamente el día de reposo, o sea, no se hace nada, es solo para Dios. Exacto. No se debería de hacer nada el día de reposo. No es que supuestamente, es que así es. El día de reposo no se debe hacer ninguna obra de ningún tipo de trabajo. No se debe de encender fuego para cocinar. ¿Mande? So we don't eat. Sí, se come de lo que está el día anterior. So then why? El fuego se tiene que mantener para no encender fuego ese día, para mantener el fuego ardiendo, para calentar. Se puede calentar, no se puede hacer de comer. No se puede hacer ninguna obra que un siervo haría. ¿Por qué nosotros, por qué la iglesia tradicional, porque los que guardan el día de reposo no es la iglesia tradicional, por qué la iglesia tradicional, la iglesia cristiana, no se reúne el día sábado? Porque a alguien se le ocurrió y dijo, como Jesús resucitó un día domingo, entonces ahora nos reunimos el día domingo. Porque es verdad, nuestro Señor resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Es verdad que resucitó el primer día de la semana? Sí. ¿Nos da eso autoridad para cambiar el día que Dios había apartado desde el principio de la creación a nosotros los seres humanos? No nos da autoridad. Porque entonces lo hacemos. Porque alguien le dijo a alguien, igual a nosotros, que así es. Fue el emperador Constantino, ¿ok? En uno de esos concilios en que declaró y dijo, el día domingo es el día del sol. Sol, Dios, el Dios Sol. ¿Usted no se ha preguntado por qué Monday? ¿Por qué Tuesday? ¿Por qué Wednesday? ¿Por qué Thursday? ¿Por qué Friday? ¿Por qué Saturday? ¿Por qué Sunday? Todo eso son nombres de dioses paganos. Sí. Monday es luna. How you know that? Búsquelo. From what sources? Googlelo. Donde quieran. Donde lo quieran buscar. Eso está en todos los lugares. Saturno, Saturday, Friday. Todos son días de dioses paganos. Pero el día más fuerte, el día principal, era el día domingo. Sunday. Y el emperador cambió y dijo, de ahora en adelante los gitanos se van a reunir este día. El cambio de día no vino de parte de la iglesia. Y si es así, ¿dónde está la evidencia en la Biblia? Porque no hay. No hay evidencia en la Biblia. Escuchen bien, la Biblia que nosotros tanto queremos leer, estudiar, no nos da evidencia para cambiar el día.
no nos la da. Es que alguien nos dijo que era día domingo. Escuche bien. Y aquí va una pregunta para usted y para mí. Si el escritor de Juan dice que Jesús quebrantó el día de reposo por sanar a un hombre, ¿acaso nosotros no lo estamos quebrantando haciendo nuestra propia voluntad y nuestra propia decisión en el día de reposo? Claro que sí. Claro que sí. Porque ¿quién fue el que dijo que teníamos que apartar el día? ¿Quién? Dios. No fue Jesús. Ni siquiera fue Jesús. Fue Dios. Desde Génesis. Y terminó Jehová Dios la obra que hizo en el séptimo día y reposó ese día. Se acabó la obra y descansó ese día. Y lo bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él acabó toda la obra que había creado. Y cuando vamos a Éxodo 20, escuchen bien, Éxodo 20, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová la creación y descansó el séptimo día. Entonces sí es el domingo, ¿Por qué? el séptimo. Pero no El domingo es el primer día de la semana. Yeah. Domingo es el primer día de la semana, Pero ¿por qué el séptimo? porque el séptimo es sábado. El séptimo. Domingo es primer día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Ok, sábado. perdón, sí, 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 está. Right. Domingo es primer día de la semana. Así nosotros empezamos en el trabajo para hacer los pay periods. ¿Oh, sí? Sábado es el último, Ajá. sábado es el último día del pay period. Ya. Y domingo empezamos. De hecho, por eso no trabajaban 7 días sin darnos overtime, porque decían, este es el último día de la semana y esta es la otra semana. Oh, Y no nos les ponían sábado y daban domingo. que Wow. quería ser. Yeah. Qué bandido. Usan eso. Todavía. Bien. Es que todo el mundo sabe que el primer día de la semana es domingo. Algunas personas no, pero en su mayoría todos sabemos que el domingo es el primer día de la semana. Con ese argumento la gente dice, es que yo le quiero dar el primer día para Dios y me voy el día domingo. Pero él no es lo que yo o usted o alguien le quiera dar, es lo que está escrito. Mire, le voy a decir una cosa. Si usted viviera en el tiempo, ustedes viviéramos en el tiempo de Jesucristo, ¿sabe qué haría Jesucristo el día domingo? Irse a trabajar o hacer sus labores. Él no iría el domingo a la sinagoga. Él no iría. Él no fue el domingo a la sinagoga. Él no fue el domingo. A ver, ¿quién de los maestros en la Biblia, ya sea Pedro, ya sea Pablo, lo que sea, se reunió el día domingo o fue a predicar o fue a la sinagoga el día domingo? Ninguno. Ninguno. Ok, entonces nosotros, ¿por qué nosotros entonces sí nos vamos el domingo? ¿Por qué no podemos entender que no es algo que venga ni de Pablo, ni de Pedro, sino que es una voluntad del Eterno que Él dijo, este va a ser el día? Ahora, cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, ellos no podían guardar días, porque ellos eran esclavos, no tenían voluntad. Pero cuando Dios los saca fuera, los trae a la libertad, dentro de los primeros mandamientos que les da, está ese. Emma, vamos a ir allá, por favor. Vamos a ir ahí a Éxodo 20, por favor. Vamos a cerrar con eso. No, sí, ya. Vamos a ir ahí, por favor. Éxodo 20. Dice Éxodo 20, su verso 1. Y habló Dios estas cosas, estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Escuche bien. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, no es un mandamiento que Jehová lo tira y dice, hágalo así, no. Le da una razón al hombre por cual guardarlo. Y le está diciendo, porque Jehová hizo en 6 días y reposó el último. Ahora, ¿por qué reposó Dios si Él no se cansa? ¿Cómo es que Dios? Esto va mucho más allá de lo que podamos entender. Dice que Jehová apartó aquel día. O sea, el día de reposo es apartado de los demás días. Es único. No es comparable a los demás. No es un día como el lunes, como el martes, como el domingo. Es un día especial. ¿Por qué? Porque Dios dijo, este día lo voy a apartar. Y le da al hombre la oportunidad y le dice, mira, este es el día que vas a apartar para Dios. Nos voy a llevar a... Bueno, ya dije que voy a terminar, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? Básicamente no lo hacemos porque si lo hiciéramos tendríamos que hacer todo lo que normalmente los que lo hacen, o sea, que no hiciéramos ninguna acción de cosas. Es la razón por qué nosotros no lo hacemos, porque si lo hiciéramos tendríamos que hacer todas las otras cosas, pero como nosotros humanamente... ¿Como cuáles otras cosas? O sea, como tú dijiste, como cocinar, o sea, no cocinar, no hacer ningún, like, nothing, basically nothing, do nothing. But we can't really, I mean, we can, but we can't do that because... Ok. Yo creo que implementar los cambios drásticos no va a ser posible. Pero se puede comenzar a hacerlo, ¿cómo se dice? ¿Mande? Progressive, exacto. Si comenzamos con decir, yo no sé cómo hacerlo, yo no entiendo cómo hacerlo, pero tengo la voluntad de hacerlo. Yo tengo la voluntad de hacerlo. Es muy diferente a decir, yo no lo hago porque no lo entiendo. O peor aún, decir, yo no lo hago porque eso no tiene nada que ver conmigo. Ahí sería una actitud más mala. Pero decir, yo no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo, pero tengo voluntad. Porque de la misma manera que Dios dijo, ¿usted no pondría en duda que hay otro Dios? ¿Usted no diría que hay otro Dios aparte del que hizo los cielos y la tierra? ¿O sí? ¿O sí? ¿Pensaría usted acaso en su corazón que hay otro Dios? No, eso no lo pondría en duda. ¿Se postraría ante una imagen o haría una imagen para adorarla, para rendirle culto? No. ¿Robaría a su prójimo? ¿Mataría a su prójimo? No. Entonces, ya ven que todos los demás mandamientos nosotros lo aplicamos a nosotros. Pero cuando viene el día de reposo no lo queremos aplicar. No lo queremos aplicar. ¿Por qué es la razón? Yo entiendo que no lo guardemos porque no sabíamos. ¿Ok? Yo entiendo eso. No lo sabíamos.
Pero ahora ya sabemos. Y créame, llegar allí es un tanto difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer un cambio que ya se ha hecho por mucho tiempo, que es parte de nuestro diario vivir, vas a chocar con todo lo demás. Va uno a chocar con todo. Porque culturalmente ya sabemos que es el día domingo. Pero escuche bien, culturalmente, pero no bíblicamente. Ninguna persona realmente, ninguna persona que estudie la Biblia va a llegar a la conclusión de que, yo cambio el día porque yo quiero. Investiguen, por favor. Le dejo de tarea esto, ya les pedí mucha tarea, ¿verdad? Investiguen. ¿Por qué se cambió el día de reposo o por qué se introdujo el día de oración al día domingo? Busque. Vaya a YouTube, vaya a Wikipedia, pregúntele a alguien, a Gemini, o pregúntele a, no sé a quién. A Gemini. Gemini. Pregúntele. En español es Gemini. Pregúntele. ¿Por qué? ¿Quién? Y incluso la inteligencia artificial le va a decir quién lo cambió y por qué lo cambió. De verdad. Dios jamás cambió el día. Jesús no cambió el día. Pablo. ¿Y nosotros no podemos? ¿Mande? Nosotros no podríamos estar allá. Can't we like start at least our first action to be changing it to Saturday? Claro que nosotros podemos. Pero yo no quiero imponer algo. Yo quiero enseñarle primero, que usted lo comprenda, que usted lo dijera, que no diga, lo voy a hacer porque el hermano Juan dice, no. Porque sería lo mismo que hacer, lo voy a hacer porque Constantino dijo que se cambie el día domingo. Ok. Vamos a decir, nosotros aquí, no incluyendo a los hermanos, ¿ok? Si nosotros queremos cambiar, hacemos el servicio el día sábado, pero si se hace, lo tendríamos que hacer conforme dice la palabra, o sea, que todo ese día se dedicará a Dios. Entonces, Es que así tiene que ser. Espera, ok, lo hacemos, pero ¿qué pasa con los hermanos que no vamos a tener servicio el domingo y lo vamos a tener el sábado? ¿Qué va a pasar con ellos si ellos tal vez quieran venir un rato a convivir con nosotros, a estar en comunión con Dios y después irse a su casa y trabajar o hacer algo? O sea, de nada va a servir, ¿verdad? O sea, para ellos, digo yo. Es que ahí es donde descansa, es que ahí es donde descansa el problema realmente de que no hemos entendido, no hemos comprendido, de que cuando Dios nos pide algo no es negociable. O sea, por ejemplo hoy en día, o que olvidémonos del día de reposo por un momento. Hablemos por ejemplo del día de servicio. Okay, suponga usted que es el día domingo o el día lunes o miércoles. Si usted tiene un compromiso con alguien, no sé con quién, con su trabajo, con el médico, con donde sea, y usted, su agenda, su cita es para ese día, usted no negocia ese día con nada. ¿O sí? A menos que haya un caso de mucha gravedad. Lo aparta. Exacto, todos lo apartamos, hermanos. El día que usted le toque ir a la corte por cualquier cosa, Lo aparta. usted no negocia ese día. Ninguno de nosotros negociamos ese día. Ese día lo apartamos, nos levantamos temprano, nos alistamos bien o a la hora que sea y procuramos estar anteriormente, antes. ¿Qué es lo que estábamos hablando del vuelo de este muchacho? Que tiene que estar allá a las 6 de la mañana. ¿A qué horas tiene que irse? Tiene que irse aquí a la medianoche. ¿Por qué? Porque si le sale un imprevisto en el camino, ¿verdad? Que no queremos que sea así. Se le explota una llanta, lo que sea. Tiene que anticipar para estar allá 2 horas antes. Ok, pero cuando se trata de nuestro servicio para Dios, entonces nosotros dejamos a Dios por un lado. De verdad. Lo empujamos por un lado. Primero el trabajo, primero nuestro quehacer, primero nuestro compromiso, y al último, si me queda tiempo, entonces voy.
Y es que de verdad somos así. La iglesia está muy mal enseñada. O sea, no hay una integridad. Yo debo de, como dice la palabra del Señor, aparta tu día y este día no es tuyo. Este día no es tuyo. Dios no está negociando, no dice si puedes, si no puedes, yo entiendo. No. Por eso le decía el domingo, ¿qué tan diferente es de cómo nosotros vivimos nuestra religión a cómo lo vive un judío? Porque un judío a las 3 de la tarde termina todos sus labores o antes, y a las 5 de la tarde está en la sinagoga el día viernes esperando el día de reposo. Pero nosotros no entendemos y decimos, ese es un religioso, o eso ya pasó, o eso está abolido. Hablamos sin tener conocimiento, ni siquiera respaldo o fundamento bíblico realmente. Nosotros estamos muy equivocados muchas veces en cosas que nosotros pensamos. Porque hacemos muchas cosas nosotros al revés. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerda del domingo? Le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, dice Jesús, y ya veo a Jesús como que con mucha seguridad. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, dice. Nosotros somos judíos. Ustedes no. Ustedes son Efraín, ustedes se apartaron. Ustedes hicieron adoración allá en el monte de Seir, allá en los lugares altos. Nosotros no. Por eso debemos mirar cómo vive su vida este judío que ama a Yahvé, que ama a Dios. Sus labios los guarda de pronunciar el nombre de Dios. Mientras tenga su kipá, tiene un gran temor, una reverencia. Mientras tenga sus filacterias, su manto, le recuerda quién es. Porque Dios le dio una promesa a ellos. Y escuche bien, la promesa de Pedro de vosotros sois linaje escogido, gracias a Dios y nación santa. La iglesia hoy en día dice, ese soy yo. Mentira. Pedro no está escribiendo a la iglesia. Pedro jamás le escribe a la iglesia, por lo menos a la iglesia de hoy en día. Dice, Pedro a las tribus en la dispersión, a las tribus en Capadocia, en Bitinia, en Ponto, en Galacia. A ella le está escribiendo, no a la iglesia gentil, nosotros somos gentiles, pero nosotros decimos, ahí dice somos linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa promesa no es para nosotros, puede ser para nosotros, pero para que sea nosotros tenemos que meternos bajo la si lo quiero decir de esta manera, bajo la sombrilla o bajo la umbrella de lo que son ellos. ¿Qué tribu es usted? ¿Qué tribu le tocó? ¿Mande? Gad, Efraín. ¿Ustedes qué? Judá, Manasés. Hermana, ¿qué tribu le tocó, hermana? Ninguna. Ethan, you're a Issachar. Conozca su tribu. Conozca su tribu. Envuélvase en eso. En la Nueva Jerusalén, hermanos, no van a estar los gentiles. Todos nos vamos a tener que meter bajo una tribu. Le va a ser más fácil cuando el Señor el día de mañana lo llame y diga, tú no eras Isaacar, tú eras Dan, o tú eras Efraín. Ok, me cambio de tribu, pero sigo adorando al mismo Dios. Sigo en el mismo programa. Pero qué feo que le van a decir. Le van a decir, ¿tú de qué tribu eres? Amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Y qué va a decir? Va a enmudecer. Nunca me enseñó el pastor de qué tribu yo era. Nunca me enseñaron de dónde yo venía. Va a enmudecer como aquel hombre cuando el Señor entró y lo miró y le dijo, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Igual, hermano. El Señor lo va a mirar y va a decir, ¿cómo llegaste aquí? ¿Veniste entre los muchos? Muchos son los llamados, pero no eres escogido. Y eso va a ser muy triste. En el pasaje que acabamos de leer dice Jesús, porque viene la hora cuando todos oirán su voz. O sea, todos los muertos van a levantarse y van a dar cuenta. Usted y yo no queremos que el día de mañana nos sintamos avergonzados, como dice el libro de Juan.
Empecemos, ahora es buen tiempo para empezar. No como el mundo va. Es triste decirlo, pero la mayoría de templos hoy en día tienen un programa que va paralelo con el mundo. Se parece al mundo en todo. En cómo cantan, en cómo hacen la liturgia, en cómo predican. Voy a terminar con esto. Yo escuché una persona esta semana que me llamó y me dijo, hermano, dije, estoy muy contento porque fui hasta allá a aquella ciudad, dice, y fui a una iglesia que me quedó a 4 horas, dice, y me gocé y dieron un mensaje. ¿Qué mensaje? Me dice. Y le digo, ah, sí, ¿de qué predicaron? Y me dice, predicaron de la mujer que vino a ungirle los pies a Jesús. ¿Y cuál fue el tema central? El tema central fue que el predicador se basó, dice, en que esa mujer no era invitada, pero vino y cambió el ambiente. Así dijo, vino y cambió el ambiente. Hermano, Dios a usted y a mí no nos ha llamado para cambiar ningún ambiente. Nos ha llamado para que seamos luz, para que nosotros seamos sal. O sea, para que demos testimonio. Y no damos testimonio comportándonos como el mundo. Le voy a decir una cosa, hermano. Yo a usted le puedo dar un mensaje bien emotivo. De verdad, yo puedo darle un mensaje a usted bien emotivo que lo va a poner a brincar y se va a salir aquí contento y feliz, pero no va a aprender nada. Y no va a crecer. No va a crecer. Va a ser un desnutrido, va a ser un raquítico. No va a llegar a la medida de un varón perfecto. Yo no estaría haciendo mi trabajo. Hay de aquellos, dice la palabra de Dios, que lo de los pastores que se apacientan a sí mismos. Apacientan a las ovejas para tenerlos contentos a ellos. No se trata de mí. Usted tiene la oportunidad de venir aquí a aprender. Pero si usted no viene, yo igual tengo el deber de enseñar a mi familia y de enseñarle la palabra de Dios. Porque no se trata de mí. Yo no quiero ser pastor para mí. No. Yo quiero enseñarle la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Usted lo quiere aceptar, lo quiere validar. Vaya, busque información, investigue, lea la Biblia, edúquese usted. Al hacerlo usted va a estar creciendo. Pero si vamos a ser, si la iglesia del día, los templos, están igual que el mundo, ¿sabe de qué predica Dante Gebel? ¿De qué predica Joe Austin? ¿De qué predican estos predicadores grandes de las iglesias mayores, muy grandes? Mensajes de superación personal. Mensajes que le ponen a brincar, que usted lo pone, wow, me fui al cielo. ¿Y cómo creciste? ¿Cómo te ayudó en tu crecimiento? ¿Conociste más a Jesús? ¿Sabes más de Él realmente? No. A la gente no le interesa eso a la gente. A la gente no le importa eso. Pero Dios no ha llamado a un pueblo para que sea así. Dios ha llamado a un pueblo, dice, para que sea celoso de buenas obras. Estudia la palabra de Dios, es una obra. Edúcate, es una obra. Al final, la salvación no es de nosotros, pertenece de Dios. Pero ¿qué queremos? Que el día de mañana Él nos diga, siervo bueno, fuiste bueno en lo poco, entra al gozo de tu Señor. O que diga, eres un siervo malo y negligente. Todo este tesoro tenías en tu mano. Lo debiste haber dado, como dijo el de la parábola, a los bancos. Debiste haber puesto a trabajar lo que yo te di. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Yo les dije el día domingo. Si usted no puede predicar aquí, si puede, se prepara. Pero si usted no puede predicar aquí, vaya a su casa. Agarre su teléfono. Conéctese a la red social donde usted quiera. Usted tiene más de un amigo que lo sigue. Y enséñele la palabra de Dios. Hágase mujer de Dios, hágase hombre de Dios, pero hágalo. No agarre pretextos. Ah, es que ahí solo el hermano predica. Ah, es que yo no puedo. Esos son excusas. Haga como hizo la mujer samaritana. Vaya y diga, hey, allá hay un hombre, allá nos enseña la palabra de Dios y esto es lo que yo he aprendido. Fíjese cómo comenzó la mujer samaritana. Comenzó con ella.
Me dijo todo lo que yo había hecho. O sea, que usted diga, desde que estoy llegando yo estoy aprendiendo, estoy cambiando, la palabra está llegando a mi vida. Yo quiero también que usted cambie. Pero hágalo. Ponga a trabajar el talento que Dios le dio. Porque si no lo hace, va a ser un siervo inútil. Dios no quiere gente inútil. Busquen un solo inútil en la Biblia y no lo va a encontrar. ¿No lo va a encontrar? No lo va a encontrar. Al que usted encuentra, ese va a ser desechado. Porque Dios a todos los que llamó, los puso a trabajar. Les dio trabajo, les dio tarea. A todos de verdad. Comenzando desde Adán. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Pone nombre a todos los animales. A partir de ahí empezó Adán a trabajar. Y siga. Busque a Noé, que lo pusieron a construir un arca. ¿Ya vieron qué tan grande era el arca? De cuantísimos codos. Busque a los demás. Busque a los profetas. Busque a los reyes. Busque a cualquiera que Dios llamó, lo puso a trabajar. A cualquiera. Pero nosotros, como entramos como lo que se llama la gracia, entonces no hay que hacer nada. Y entonces por gracia y ya somos salvos. Muy mal pensamiento. Si se sigue la gente quedándose de ese pensamiento, van a ser desechados. Vamos a cerrar aquí ahora sí. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar en esta noche para despedir. Vamos a orar por nuestros hermanos que no pudieron llegar. Mi hermano Carlos, nuestro hermano